En este trabajo práctico veremos algunos conceptos básicos de ecología de poblaciones que se verán en mayor detalle en la teoría. También veremos los distintos tipos de tablas que pueden construirse para estudiar las fluctuaciones en las poblaciones de cualquier organismo vivo, incluyendo las poblaciones humanas. La demografía es la parte de la ecología que estudia el crecimiento de las poblaciones, las fluctuaciones en su densidad y la estructura etaria, es decir, la distribución de la densidad en función de la edad o de los estadios que atraviesan los individuos, la proporción de sexos, las tasas de nacimiento, de mortalidad y cualquier otro parámetro poblacional. Todo esto es parte de la ecología de poblaciones. Es útil para predecir el comportamiento de una población frente a cambios ambientales, como un incendio, por ejemplo, o situaciones de selección natural o antrópica como la caza, la pesca o cualquier tipo de extracción de individuos que modifique la densidad poblacional. De esta forma es posible diagramar planes de manejo a fin de conservar las especies que resulten deseables y reducir la incidencia de aquellas que no lo sean. En estas diapositivas vemos ejemplos de análisis demográficos de distinto tipo, algunos más familiares, como las pirámides demográficas, que se emplean para evaluar el crecimiento o el declive de una determinada población, incluyendo la humana. No sé si recordarán el censo demográfico que se realizó en 2010 y que debería repetirse este año, aunque por ahora es incierto si se realizará o no. En estos censos, donde se evalúa a toda la población de Argentina, se obtiene información acerca de aspectos sociales, culturales y económicos, pero también parámetros relacionados con la demografía, como la densidad poblacional por ciudad o distrito, el crecimiento poblacional, las tasas de natalidad y mortalidad y otros parámetros derivados. El análisis demográfico emplea tres parámetros básicos que son la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad y la edad de los individuos. La natalidad y la mortalidad obviamente son esenciales en la regulación del tamaño de una población, mientras que la edad de los individuos está directamente relacionada con su capacidad reproductiva y la probabilidad de muerte. Vamos a introducir un concepto clave para este tema que es el de cohorte. Se define como cohorte a todos los individuos que nacen en una misma fecha, en una misma estación o en un mismo evento reproductivo. Por ejemplo, en el caso de las ovejas, una cohorte serían todos los corderos que nacen en la misma estación. En este caso, el nacimiento de una cohorte puede programarse, si se quiere que los nacimientos ocurran en un mismo periodo, en otoño o invierno, cuando están disponibles los verdeos, por ejemplo, o en primavera cuando rebrotan las gramíneas o IP, en el caso de que se alimenten de pasturas. Para estudiar la demografía y dinámica poblacional se emplean tablas de vida, de las cuales existen tres tipos. Las tablas permiten resumir información relevante sobre las fluctuaciones en una población en función de la edad o el estadio de los individuos y hacer un seguimiento de la misma en el tiempo, es decir, estudiar su dinámica. En primer lugar, la tabla de vida diagramada se basa en un esquema de la dinámica poblacional. Por otro lado, las tablas de vida estática y dinámica utilizan una tabla que puede hacerse en Excel con filas y columnas donde se representan los distintos parámetros poblacionales. La diferencia entre la tabla dinámica y la estática es que la primera hace un seguimiento de una cohorte completa y la última se crea a partir de datos tomados en un momento dado y sobre esos datos se calculan las distintas tasas de crecimiento y mortalidad. Veremos cada una en detalle. Antes veamos algunos conceptos básicos como las curvas de supervivencia que pueden tener las distintas especies. Estas curvas son hipotéticas pero sirven para representar de manera general los distintos tipos de supervivencia que puede tener una especie. Una curva de supervivencia representa en escala logarítmica el número de individuos que sobrevive en función de la edad. Así, en la curva tipo 1, las especies tienen una baja tasa de mortalidad al inicio y luego al alcanzar una cierta edad aumenta rápidamente. Tal es el caso de la mayor parte de los grandes mamíferos, incluido el hombre. En general, estas especies se dice que son de estrategia de vida K o K estrategas. En la curva de vida tipo 2, la tasa de mortalidad varía poco con la edad y la curva tiene forma de una diagonal descendente o más o menos sigmoidea. Esto suele observarse en la mayoría de las aves y en las poblaciones de semillas enterradas que van perdiendo su viabilidad con el tiempo. En el otro extremo, las curvas tipo 3 tienen una alta mortalidad al inicio del ciclo de vida, que puede ser el de plántula, larva o juvenil según el tipo de especie, y luego de sobrevivir este periodo tienen una mayor probabilidad de supervivencia. Por ejemplo, los peces o las tortugas marinas que producen mucha cantidad de huevos, pero solo unos pocos sobreviven y llegan a adultos. También las plantas pueden tener este tipo de curva. En el caso de estas especies se dice que son R estrategas. En algunos casos, una misma especie puede tener un tipo de curva en un estadio y otro distinto en un estadio más avanzado, como es el caso de las semillas enterradas y de las plantas una vez que éstas germinan. Volviendo al concepto de estrategias de vida R y K, y como creo que este año el profesor no lo incluyó en los temas teóricos, les comento que existen dos tipos de estrategias de vida opuestos.
Por un lado están aquellas especies que invierten mucha energía en producir una gran cantidad de descendientes, se reproducen tempranamente, en el caso de los animales no tienen cuidados parentales de sus crías, crecen rápido y son oportunistas. No soportan los cambios ambientales bruscos y son especies pioneras en una sucesión ecológica. Estos organismos se dicen que son R-estrategas. Un ejemplo claro, como dijimos, son las tortugas marinas, que ponen una gran cantidad de huevos enterrados, pero no los protegen de los depredadores. Sin embargo, son tantos que algún descendiente sobrevivirá. En el caso de las plantas, las especies anuales que producen muchas semillas con pocas reservas serían R-estrategas. En el otro extremo, lo opuesto serían las especies que crecen de manera lenta, se reproducen más tardíamente y producen crías más grandes de las cuales cuidan. Como ejemplo claro está el ser humano o los elefantes. Si son plantas, producen pocas semillas y con muchas reservas y son especies mejor adaptadas a los cambios ambientales, por lo que aparecen en las etapas más tardías de una sucesión. Estos son organismos K-estrategas. Las letras R y K se refieren a los parámetros de las fórmulas de crecimiento exponencial y logístico que ya vieron en la teoría. Obviamente estos dos son modelos de estrategias teóricos y extremos, y las especies pueden tener características intermedias de ambos tipos. Para hacer un seguimiento de una especie hay que conocer los estadios o fases de su ciclo de vida. Casi todas las especies atraviesan distintas etapas más o menos distinguibles durante su ciclo de vida. Por ejemplo, los insectos, como verán en zoología agrícola, pueden sufrir una metamorfosis completa con cambios muy profundos, denominándose holometábolos, en donde pasan de huevo a larva, luego a pupa y finalmente a adulto. O pueden tener una metamorfosis incompleta, denominándose hemimetábolos, pasando de huevo a distintos estadios de ninfa más o menos parecidos a un adulto pequeño y finalmente a adulto. En el caso de las plantas pasan de semilla a plántula, luego cuando ya tienen capacidad de fotosintetizar se denominan juveniles y finalmente adulto con capacidad reproductiva. Estos estadios deben considerarse en el estudio poblacional, al igual que si la especie tiene solapamiento de generaciones, como las especies bianuales o perennes, o no, como las anuales, y si su reproducción es continua o discreta en el tiempo. Vamos a concentrarnos mayormente en las especies vegetales. En esta diapositiva vemos un esquema con los estadios básicos de un ciclo de vida vegetal. La población de semillas en el suelo se denomina reservorio o banco de semillas. El pasaje desde el banco de semillas hasta el establecimiento de las plántulas se considera un filtro ambiental, debido a que resulta una etapa crítica para la supervivencia. Las semillas que pasan este filtro emergen como plántulas. Otras pueden morir o quedar dormantes en el suelo. Nuevamente, todas las plántulas que emergen simultáneamente o casi al mismo tiempo conforman una cohorte. Siguiendo el destino de una cohorte de individuos a través del tiempo, se pueden obtener valores de probabilidad de nacimientos, de producción de semillas, de muerte y supervivencia de los individuos en cada etapa o edad específica. La producción de semillas o de macollas hijas, en el caso de las gramíneas, constituyen el reclutamiento de la especie, ya que a partir de estos dos procesos se incorporan más individuos a la población. Las macollas o tallos hijos están inicialmente unidos a la planta madre, pero son capaces de sobrevivir de manera independiente si se separan. Esta capacidad de las plantas es la que se aprovecha para reproducir especies a través de esquejes o estacas tomadas de la planta madre y constituye un tipo de reproducción vegetativa. Estas unidades morfológicas se denominan ramets. Las hijas vegetativas o ramets que han sido producidas por la misma planta madre constituyen un clon. Una planta que se originó de semilla y luego se dividió en ramets se denomina genet, que viene de genoma o genotipo, dado que sus partes comparten exactamente los mismos genes. En esta diapositiva vemos unos ejemplos de estos conceptos con especies que producen estolones y rizomas. En esta figura vemos el destino que pueden tener las semillas que llegan al suelo a partir de la lluvia de semillas. Al ser dispersadas desde la planta madre, las semillas pueden ser depredadas por roedores, insectos, pájaros, etc., atacadas por hongos o bacterias. También pueden quedar enterradas en el banco de semillas. Algunas pueden estar en estado dormante, pero sin recibir el estímulo necesario para activarse, irán perdiendo lentamente su poder germinativo por descomposición y senescencia. Las semillas dormantes que reciben el estímulo adecuado, que puede ser luz, humedad, alternancia de temperatura, el pasaje por el tracto digestivo de un animal, se activan y germinan pasando al estado de plántula. El término sitio seguro describe las condiciones específicas en el suelo que permiten a las semillas superar los riesgos de la fase pregerminativa, incluyendo la predación, y superar la dormición, llegando a establecerse como plántula. En ambientes con condiciones adversas, como los pastizales áridos o semiáridos, un sitio seguro lo constituyen los arbustos o árboles ya establecidos, que ofrecen un refugio a las semillas, proveyéndoles condiciones más favorables, como humedad y sombra, y protección contra los depredadores.
Es por esto que en ambientes muy adversos se observan parches de vegetación con especies leñosas y herbáceas asociadas en una matriz de suelo desnudo donde las semillas no encuentran las condiciones adecuadas para germinar, salvo la sombra de una especie nodriza, reforzando así este patrón o diseño en la vegetación. Para realizar cualquier tipo de tabla es necesario contar con información de cada etapa del ciclo de vida de los organismos. Para esto es necesario realizar muestreos como los que ya hemos visto. En el caso de la vegetación se realizan muestreos permanentes donde se hace un seguimiento de las plantas en los distintos estadios, se cuentan individuos, plantas individuales, macollas en gramíneas, producción de semillas, etc. No sé si se alcanza a distinguir en la foto, pero en la gramínea al extremo superior derecho se observa cómo se marcan las macollas con alambres de colores para hacer un seguimiento demográfico. En este ejemplo de un trabajo publicado se hizo un seguimiento durante más de 70 años de dos especies arbustivas, Narrea tridentata y Crameria bicolor, utilizando una parcela de 0,25 hectáreas. Obviamente, para realizar una tabla de vida no es necesario hacer un seguimiento durante tantos años, pero en el caso de las especies leñosas muchas veces se requiere de un tiempo prolongado para que las plantas se establezcan y finalmente produzcan semillas. En el caso de los insectos, como estos tienen ciclo de vida más cortos, y a veces hay más de una generación por año, es más fácil hacer un seguimiento completo. Para esto se utilizan trampas cromáticas, algunas con agua o con papel adhesivo, o se emplean parcelas circulares o redes entomológicas para contabilizar individuos. Algunos insectos, como vimos en el trabajo práctico anterior, son migratorios y pueden llegar a recorrer miles de kilómetros al año, como por ejemplo la mariposa monarca. Para conocer los recorridos y la dinámica poblacional, se puede colocar una marca en sus alas. De esta forma se ha logrado identificar que no siempre los individuos de una especie que migran hacia un área geográfica son los mismos que regresan al lugar de origen, sino que son una generación diferente. Para especies voladoras se emplean trampas de niebla que permiten capturar los individuos y marcarlos, en algunos casos empleando anillos. Luego se los libera y se hace un seguimiento después de un tiempo. En nuestra ciudad, por ejemplo, hace un par de años se realizó un censo de loros barranqueros que sirvió para estimar la densidad de estas aves que viven en sitios abiertos como el Parque de Mayo o Avenida Cabrera. No fue en realidad un censo propiamente dicho, sino una estimación del tamaño poblacional. La presencia de aves nativas o exóticas es aprovechada por muchas ciudades del mundo para fomentar el turismo y el avistaje. Otra utilidad del estudio de las aves tiene que ver con su incidencia sobre los cultivos, como es el caso de este trabajo del INTA, donde evaluaron el daño producido por los loros en la zona de Escazú sobre diferentes especies cultivadas, llegando a la conclusión de que las pérdidas no son significativas si se planifica correctamente la densidad de siembra y el manejo del cultivo. Los mamíferos pueden capturarse empleando trampas como la tomahawk que vemos en la foto. Una vez que el animal es capturado y sedado, se pueden hacer determinaciones fisiológicas y también conocer su edad a través de la cornamenta o la dentadura. También se pueden marcar con collares y hacer un seguimiento radiotelemétrico. En nuestra universidad, el Grupo Huellas realiza este tipo de trabajo con mamíferos carnívoros en distintos puntos del sudoeste bonaerense. Entonces, la información demográfica obtenida por cualquiera de estos métodos para cualquier especie son las que se utilizan para confeccionar luego las tablas de vida. Vamos a iniciar con las tablas de vida diagramadas. Acá vemos un ejemplo general de cómo se esquematiza este tipo de análisis. A partir de estos diagramas es posible estimar las fluctuaciones en la población en las siguientes generaciones. En cada caja o recuadro se ubica el número de individuos de ese estadio y entre caja y caja se ubican las probabilidades de fecundidad, el número de descendientes y la mortalidad o supervivencia entre un estadio y el siguiente. Vamos a ir analizando cada uno de los elementos de este diagrama. No se preocupen por las fórmulas, traten de entenderlas, pero no es necesario saber la terminología de memoria. Luego veremos con un ejemplo que no es tan difícil como parece al principio y los recuadros se van completando fácilmente usando el sentido común. En esta figura vemos un ejemplo para una especie vegetal. Los números al inicio de cada uno de los estadios, semilla, plántula o adulto, se colocan en cajas cuadradas. Con la letra T se indica el tiempo. Por ejemplo, en la primera caja vemos que en el momento inicial T hay una cantidad de individuos definida como NT. De estos individuos, no todos van a sobrevivir. La probabilidad de supervivencia, es decir, la proporción de ellos que sobrevive, se ubica dentro de un triángulo o flecha triangular y se indica con la letra P minúscula. Las probabilidades son valores entre 0 y 1. 0 indica que ninguno sobrevive y 1 que todos, es decir, el 100%, sobreviven y pasan a la siguiente etapa, que será el momento T más 1. Entonces, si por ejemplo iniciamos con 100 individuos en NT y la probabilidad de que sobrevivan al siguiente momento, que puede ser al año siguiente o a la etapa siguiente, es de 0,9, para saber cuántos individuos tenemos en el momento T más 1, lo que hacemos es multiplicar 100 por 0,9, lo que nos da 90.
Por deducción, si la probabilidad de supervivencia es 0,9 o 90%, entonces la probabilidad de muerte es 1 menos 0,9, es decir, 0,1, lo que equivale al 10%. En números absolutos, esto corresponde a 10 individuos. Veamos ahora la otra parte de la tabla, a la izquierda. Los individuos indicados con la letra N son adultos que pueden producir semillas. En el rombo se indica con la letra F la fecundidad promedio de la población, es decir, cuál es el número de semillas promedio producidas por un adulto. Entonces, si multiplicamos el número de individuos de la población indicado con la letra N por la fecundidad que puede tener cada adulto, obtenemos cuántas semillas es capaz de producir esta población, valor que indicamos en la siguiente caja. Como dijimos, estas semillas pueden tener varios destinos y deben atravesar un filtro ambiental para llegar a germinar. La proporción de estas semillas que efectivamente germina en promedio se indica con la letra G y se ubica en un triángulo o flecha triangular, ya que también es una tasa de supervivencia. Entonces, el número de semillas que germina exitosamente y se convierte en plántula será NT por F por G. Pero estas plántulas, a su vez, también tendrán una determinada probabilidad de supervivencia y deberán atravesar distintas condiciones para llegar finalmente a adultos establecidos. Esta probabilidad de establecimiento se indica con la letra E minúscula y se ubica también dentro de un triángulo o flecha. Entonces, el número final de individuos generados a partir de semillas se indica como NT por F por G por E. Recuerden que la diferencia entre una plántula y un juvenil es que la primera depende aún de sus reservas, mientras que el juvenil es capaz de fotosintetizar. Entonces, el número de individuos que habrá en el momento T más 1 consiste en la suma de los individuos nuevos que se incorporan desde las semillas germinadas, indicado acá como nacimientos, y por otro lado el número de individuos adultos que sobreviven y pasan a la siguiente etapa, lo que se indica como NT por P. En este caso P es la tasa de supervivencia. Resumiendo, en esta diapositiva vemos la terminología vista hasta acá. En los recuadros verdes se indica cuáles de estos términos corresponden a probabilidades cuyos valores estarán entre 0 y 1. Además, se indican las fórmulas para calcular los nacimientos y las muertes. Si miramos con detalle las fórmulas anteriores, podemos ver que el número de individuos que voy a tener en un momento de tiempo t más 1 depende del número de individuos actual, denominado nt. Estos individuos tienen una probabilidad p de sobrevivir, o lo que es lo mismo, tienen una probabilidad 1 menos p de morir. Así vemos cuántos son los sobrevivientes y cuántos los muertos. A su vez, estos mismos nt individuos pueden generar nuevas plantas por producción de semillas, que luego deberán germinar y establecerse. Estos dos términos sumados nos indican cuántos individuos tendremos en el siguiente momento. Reacomodando esta fórmula, vemos que nt más 1 es igual al número de individuos que sobreviven más los que se incorporan por los nacimientos. Estas fórmulas parecen complejas, pero no es necesario saberlas para resolver los ejercicios, como veremos con un par de ejemplos. La densidad de una población puede verse modificada no solo por los nacimientos y muertes, sino también por los individuos que llegan desde otras poblaciones, es decir, que inmigran, y también por los que emigran, es decir, los que se van de la población. En estos ejemplos consideraremos que la población en estudio es cerrada, es decir, que no hay migración en ningún sentido. El análisis completo de estos movimientos entre distintas poblaciones se estudia dentro del ámbito de las metapoblaciones, que no veremos en las clases prácticas. En este ejemplo vemos con números cómo se realizan los cálculos de la tabla de vida para esta población de una especie de ave. Iniciamos el análisis viendo que en la población hay 10 individuos, 5 hembras y 5 machos, y que la tasa de fecundidad es de 10 huevos por hembra. Entonces, multiplicando 5 por 10, vemos que esta población pondrá 50 huevos en una generación. Presten atención que solo las hembras ponen huevos. De estos huevos, no todos llegan a eclosionar, sino que solo el 84% lo hará. Por esto multiplicamos 0,84 por 10 huevos y tenemos que habrá 42 pichones. Ahora, gracias a los muestreos que hemos realizado previamente, sabemos que estos polluelos tienen una probabilidad de supervivencia de 0,71. Algunos pueden caer del nido, morir por causas climáticas o ser depredados. Entonces, multiplicando 0,71 por 42, vemos que 29,8 llegan a ser polluelos. Aunque parezca ridículo indicar estas densidades en decimales, recordemos que son valores promedio y además se calculan a partir de probabilidades obtenidas de muestreos a largo plazo realizados en la población. Alguna vez sobrevivirán 29, otras 30, o un poco más o un poco menos. Son valores promedio, por lo que no es incorrecto expresarlo de esta forma. Podría redondearse, pero si redondeamos a cada paso vamos a ir arrastrando este error hasta el final. Lo que puede redondearse, si no, es el valor final de adultos. Estos polluelos, a su vez, vemos que tienen una probabilidad bastante baja de sobrevivir y llegar a adultos, siendo solo del 10%.
Ahora bien, para saber cuántos adultos tendremos realmente al siguiente año, que sería lo que indicamos como nt+1 en nuestra fórmula general, tenemos que considerar dos caminos. Por un lado los individuos que nacen y por otro los que sobreviven, porque los adultos iniciales pueden sobrevivir y seguir produciendo descendencia. Acá vemos cómo se llega al resultado de 8 adultos. Por un lado hay 3 que provienen de los nuevos nacimientos, valor que obtenemos de multiplicar 29,8 por 0,1. Y por otro lado, 5 individuos provienen de multiplicar 10 por 0,5, que es la tasa de supervivencia de los adultos de un año al siguiente. Esto nos da 5. Sumamos 5 más 3 y obtenemos 8 individuos en el segundo año, que según la proporción inicial de 50% machos y 50% hembras, podemos indicarlos como 4 hembras y 4 machos. Entonces partimos de una población inicial de 10 individuos, y a pesar de que se reproducen con una tasa bastante elevada y algunos sobreviven, al año siguiente tenemos 8 individuos. ¿Qué conclusión pueden sacar? ¿La población está creciendo o decreciendo? ¿Podría encontrarse en peligro de extinción si se mantienen estos valores? Con este tipo de análisis es posible predecir cuál será el destino de una determinada población de una especie y en caso de ser necesario intervenir e investigar cuáles son las causas de que la supervivencia en distintos estados sea tan baja. ¿Hay algún depredador? ¿Son cazados o capturados para su venta? ¿No consiguen alimento o refugio? ¿Su hábitat está siendo modificado o alterado? Estas son posibles preguntas que podrían surgir de un análisis como este. Si yo quisiera saber cuál es la probabilidad de que un huevo eclosione y el pichón llegue a polluelo, es decir, pasar de huevo a polluelo, lo que debo hacer es multiplicar las probabilidades de pasar primero de huevo a pichón y luego de pichón a polluelo. Es decir, 0,84 por 0,71, lo que me da 0,596. Entonces, los huevos, una vez puestos, tienen una probabilidad de casi 0,6, es decir, el 60%, de llegar a dar un polluelo. Otra forma de calcularlo es dividiendo el número del estado final, es decir, polluelos en este caso, por el número inicial, número de huevos. Esto sería 29,8 dividido 50. Me da nuevamente 0,596. Esta es una manera de comprobar que un cálculo está bien realizado. Así que recuerden, las probabilidades de pasar de un estado a uno más avanzado en el ciclo de vida se multiplican, no se suman. En la actividad práctica tienen un ejercicio para contestar preguntas acerca de la tabla de vida de un insecto. Deben realizar un análisis similar al que hemos hecho con las aves. Como ven, es posible resolver todos los cálculos sin expresar las fórmulas vistas, aunque las estemos usando de manera implícita. En la actividad práctica tienen un ejercicio para resolver sobre la dinámica del banco de semillas de una maleza, la avena fatua. Lean el enunciado y vamos viendo cómo se resuelve en esta diapositiva. Es el ejercicio número 2. El enunciado nos indica que partimos con un banco de 100 semillas por metro cuadrado de avena en el suelo, de las cuales van a germinar 60, es decir, que la tasa de germinación es 0,6, mientras que el restante, es decir, 40 semillas, no germinará y permanecerá en el banco, siendo que las probabilidades siempre suman 1, si la tasa de germinación es 0,6, entonces a las que no germinan se les asigna una tasa de 0,4. Las probabilidades se colocan en flechas y los valores absolutos de densidad se ubican en cajas. Estas 40 semillas que quedan en el banco no necesariamente están muertas, pueden estar dormantes. Luego se nos indica que un 20% de las semillas que germinaron, es decir, 0,2, murieron antes de emerger. Entonces hacemos este cálculo, 60 por 0,2 nos da 12. Vamos ubicando hacia la izquierda del diagrama los individuos que van quedando en el camino y hacia la derecha los que siguen con su ciclo. Si mueren 0,2, entonces las que logran emerger serán 0,8 por 60, lo que nos da 48 plántulas. Estos valores los ubicamos en sus correspondientes símbolos en el diagrama. De las plántulas que emergen, 20 mueren por distintos factores, es decir, que de las 48 que tenemos, 20 murieron, por lo que se ubicarán en una caja hacia la izquierda. ¿Cómo sacamos cuál es la tasa de mortalidad de esta etapa? Simplemente dividiendo 20 por 48, lo que nos da 0,417. Por lo tanto, la tasa de supervivencia será 1 menos 0,417, lo que nos da 0,583. Esta es la probabilidad que se coloca en la flecha de la derecha. Entonces, 48 por 0,583 nos da 28, que son las plantas que llegan al estado adulto ya con capacidad de reproducirse. Cada planta adulta es capaz de producir en promedio 2 panojas con 15 espiguillas cada una. A su vez, cada espiguilla aporta una semilla fértil. Entonces, si tenemos 28 plantas adultas, agregamos a continuación el rombo que simboliza la tasa de fertilidad con el número 30 en su interior, que surge de multiplicar 2 panojas por 15 espiguillas.
Así, 28 adultos por 30 semillas por planta nos da una producción de 840 nuevas semillas que se agregarán al banco del suelo. Pero recordemos que en el banco nos habían quedado 40 semillas que no germinaron al inicio del ciclo, por lo que hay que sumarlas a estas 840. Así nos da un valor de 880 semillas en el banco al finalizar el ciclo, que como indica el enunciado coincide con la cosecha del trigo. A continuación se nos indica que se pierde un 60% de las semillas del suelo debido a las prácticas culturales aplicadas luego de la cosecha del trigo. Entonces, de estas 880 semillas, se mueren 880 por 0,6, lo que nos da 528 semillas perdidas. Entonces, 880 por 0,4, que son las que sobreviven, nos da un valor de 352 semillas en el banco luego de finalizado el ciclo. El ejercicio nos pregunta si las labores culturales del barbecho son suficientes para reducir la incidencia de esta maleza en el cultivo de trigo. Si partimos con 100 semillas por metro cuadrado y al finalizar un ciclo tenemos 352 semillas por metro cuadrado en el banco, entonces las labores no fueron suficientes ya que la incidencia de esta maleza se incrementó. Ahora deben continuar ustedes, a partir de este nuevo valor de semillas en el banco, decidir qué pasará en el segundo ciclo de cultivo del trigo, por lo que deben repetir todos estos cálculos hasta completar un nuevo ciclo y calcular cuántas semillas habrá finalmente en el banco. Vamos a continuar con la tabla de vida horizontal por cohortes o dinámica. Puede llamarse de cualquiera de estas tres formas. Estas tablas de vida se construyen siguiendo el destino de una cohorte completa. Con este diagrama vamos a entender la diferencia entre ambas tablas de manera gráfica. Acá vemos la edad de los individuos en función del tiempo. El tiempo indicado en una secuencia discreta, es decir, tenemos T0, T1, T2 y así hasta completar un ciclo de vida. Cada momento puede corresponder a un periodo de tiempo en el ciclo de vida o a un estadio. En la tabla de vida horizontal se sigue el proceso de mortalidad que experimenta una cohorte, empezando desde el nacimiento de todos los individuos, que puede ser desde huevo o desde semillas en una especie, hasta que muere el último de ellos. Por eso se llama también tabla de vida por cohorte. En cada momento T o etapa del ciclo de vida se va registrando cuántos individuos mueren de esa cohorte. Las líneas diagonales en este diagrama indican el tiempo de vida de cada individuo de la cohorte hasta el momento en que muere, indicado por un punto. En este ejemplo habría 4 nacimientos, de los cuales 2 individuos mueren en T0, que podrían ser semillas que no germinan, un individuo llega a T1, que podría ser una plántula ya establecida, y solo un individuo llega a T2, que podría ser la planta adulta, y ahí muere, extinguiéndose esta cohorte. Este es el análisis que hace una tabla de vida horizontal. Es dinámica además porque va siguiendo justamente la dinámica de una cohorte en el tiempo. Entonces, empezando desde la edad 0 o el primer estadio del ciclo y viendo cuántos sobrevivientes van quedando a lo largo del tiempo hasta que muere el último, se pueden ir calculando distintos estadísticos vitales que son variables derivadas de la dinámica de la población. Veremos qué nos indica cada uno y cómo se calcula con un ejemplo. Nuevamente, no es necesario que sepan las fórmulas porque lo haremos con una planilla Excel, pero sí deben comprender qué indica cada uno, cómo se obtienen de la tabla y cómo se interpreta la información que brinda. En primer lugar, NX sería lo mismo que hemos visto como NT, es decir, la cantidad de individuos de edad X que se registran en la cohorte. Por ejemplo, cuántos individuos tienen 1 año, 2 años, etc. Mientras que N0 es el número de individuos de la edad inicial, que pueden ser recién nacidos, semillas, propáulos, etc. Son todos los organismos que nacen juntos en una cohorte. La tasa de supervivencia específica por edad, LX, indica la proporción de la cohorte original que sobrevive en cada momento X, y se calcula haciendo el cociente entre los dos valores anteriores, es decir, NX sobre N0. Como en el momento 0, NX y N0 son iguales, su cociente siempre nos da un L0 igual a 1, es decir, arrancamos con un valor de L0 de 1. Entonces, al referir siempre este valor al número inicial de individuos de la población N0, es decir, que siempre en cada paso de la tabla dividiremos por N0, este parámetro se estandariza, es decir, que no importa cuál sea el valor inicial de la población, siempre podremos comparar este valor de LX entre distintas poblaciones. Esta es una característica importante de este estadístico vital y ténganlo presente al resolver la actividad práctica. La tasa de transición Px, como su nombre lo indica, es la proporción de individuos de una determinada edad X que logra sobrevivir y pasar al siguiente estado, de edad X más 1. Se calcula de dos formas, y veremos con el ejemplo que hay varios caminos para calcular distintos estadísticos.
Px puede ser nx más 1 sobre nx, o bien Px puede ser Lx más 1 sobre Lx. Ya lo veremos con números para entenderlo más claramente. Dx en minúscula es el número relativo de muertes por edad, es decir, es la proporción de la cohorte que muere a la edad x. También se puede definir como el número relativo de muertes durante la edad x y se calcula como la resta entre Lx menos Lx más 1. Ahora, Dx en mayúscula es el número absoluto de individuos muertos por edad. Presten atención que los estadísticos que se indican con mayúscula son valores absolutos, en cantidad de individuos. En cambio, los que se indican con minúscula son valores relativos o probabilidades de ocurrencia de un evento, que puede ser una transición, una supervivencia o una muerte. Este valor absoluto da una idea más explícita del número real de individuos muertos, y se calcula como nx menos nx más 1. Qx es la tasa de mortalidad específica por edad, es decir, representa a dx de minúscula como una fracción de Lx. Sería como una probabilidad de muerte a una determinada edad x. Es decir también que sería equivalente a calcular 1 menos Px, siendo Px la probabilidad de vida o, como se mencionó antes, la tasa de transición. Por eso la suma de Qx más Px siempre da 1. Qx se calcula haciendo el cociente entre dx sobre Lx. Mx es la fecundidad específica por edad, es decir que representa el promedio de descendientes por cada individuo. Sería similar al valor de f que vimos en la tabla de vida diagramada, pero acá lo expresamos por edad, ya que este valor varía con la edad de la hembra, por ejemplo si hablamos de animales. A partir de este estadístico es posible calcular otros, como la tasa intrínseca de crecimiento R, que es la misma de los modelos de crecimiento logístico y exponencial que vieron en la teoría, el tiempo generacional T0, que es el tiempo que transcurre desde que nace un individuo hasta que nace su primer descendiente, y R0, que es la tasa reproductiva básica. Al respecto de este valor de R0, si siguen la información que se brinda actualmente en relación al COVID-19, este valor es el que los epidemiólogos analizan para evaluar el avance de la enfermedad y dar recomendaciones sobre cuestiones de prevención sanitaria. Cuando R0 es menor que 1 y este valor se mantiene, la infección terminará extinguiéndose en un determinado tiempo. En cambio, si R0 es mayor que 1, la enfermedad se seguirá propagando. Obviamente, si R0 es igual a 1, el ritmo de contagio se mantiene estable. Por ejemplo, si R0 es mayor que 1, esto implica que cada paciente infectado contagiará a más de una persona. Si R0 es menor que 1, 0,5 por ejemplo, una persona enferma no llega a contagiar a otra. En este momento en Argentina R0 es 1,1, en promedio, ya que este valor varía por localidad o provincia, y se espera que se mantenga alrededor de estos valores. Consideremos que cuando se inició la enfermedad en Argentina el R0 era 2,3, por lo que las medidas de prevención adoptadas están reduciendo este índice. Obviamente la precisión en el cálculo de este valor depende de que se haga un número suficiente de test como para registrar realmente el número de contagiados a cada momento. En este contexto de pandemia van a escuchar muchos datos sobre estadísticos poblacionales, como por ejemplo la tasa de contagio, la tasa de mortalidad o la tasa de mortalidad por millón de habitantes, que es más útil para comparar poblaciones o países con distinta densidad, la tasa de supervivencia o en el caso de recuperados, y también acerca de la curva de crecimiento exponencial del virus. En ecología de poblaciones, R0 es simplemente el producto entre la supervivencia específica por edad y los valores de fecundidad a lo largo de todas las edades consideradas como reproductoras. No lo analizaremos en la práctica, pero es otro estadístico vital de utilidad en el análisis de cualquier población, no solo de virus. El último estadístico que veremos es Kx, que deriva de su nombre en inglés, Killing Power, que es la potencia de mortalidad que experimentan los individuos de la edad X. Kx se calcula como logaritmo de nx menos el logaritmo de nx más 1. O aplicando las propiedades de los logaritmos, es lo mismo que decir que Kx es el logaritmo de nnx sobre nx más 1. Qx y Kx reflejan ambos la intensidad o tasa de mortalidad. Sin embargo, los valores de Kx de diferentes edades pueden sumarse y así obtener una idea de la mortalidad global de toda una etapa del ciclo vital o de un grupo de edades. Recuerden que les dije que las probabilidades siempre se multiplican. Este es el único valor que puede sumarse de todos los que veremos. Además, como Kx está estandarizado, también es posible su comparación entre poblaciones de distinta densidad. Veamos con un ejemplo cómo se aplican estas fórmulas y cómo se interpretan los resultados. En esta diapositiva vemos la tabla de vida horizontal para una cohorte de la gramínea Poa. Con X indicamos la edad de los individuos
pero en este caso cada intervalo de tiempo corresponde a 3 meses. Es decir, que x1 son 3 meses, x2 son 6 meses y así sucesivamente. ¿Cuánto vive entonces esta cohorte? 24 meses. Poa annua es una maleza de cultivos conocida también como pastito de invierno y a pesar de considerarse una bibliografía como anual, puede llegar a vivir 2 años o incluso más. Por otro lado, nx nos indica el número de individuos que hay en cada momento x, por lo que n0 sería 843 individuos. Este es el número inicial de individuos de la cohorte. También vemos en la tabla el valor de mx, que nos indica el número de semillas promedio por individuo. Veremos algunos ejemplos de cálculo con valores tomados al azar que les servirán para responder las preguntas de la práctica. Los ejemplos que voy a explicar son los mismos que tienen en el apunte, pueden ir siguiéndolos. En primer lugar, veamos cuál es el número de individuos que muere en los primeros 3 meses, es decir, de x0 a x1. Como digo número, me refiero a un valor absoluto. En este caso, ese dato lo obtengo de la celda correspondiente a D1, que es 121. La ventaja de dx es que puede sumarse en el tiempo, porque son números absolutos, no son probabilidades. Así, por ejemplo, la cantidad de individuos muertos a los 9 meses de edad, es decir, x3, es de 121 más 195 más 211, lo que nos da 527. Asimismo, la cantidad de individuos muertos luego de un año es 699. Hagan el cálculo. Esto no es lo mismo que decir el número de individuos muertos a la edad de un año, ya que este valor sería 172. La ventaja de dx es que puede sumarse en el tiempo, porque son números absolutos, no son probabilidades. Así, por ejemplo, la cantidad de individuos muertos a los 9 meses de edad, es decir, en x igual a 3, es de 121 más 195 más 211, es decir, 527. A su vez, la cantidad de individuos muertos luego de un año es 699. Esto no es lo mismo que decir cuál es el número de individuos muertos a la edad de un año, ya que ese valor dijimos que era 172. Analicemos qué nos dice el estadístico Qx. Acá vemos, por ejemplo, que Q2 es igual a 0,4. Esta es la tasa de mortalidad a la edad x2, o en este caso a los 6 meses. Esto equivale a decir que el 40% de los individuos no sobrevive entre los 6 y los 9 meses, es decir, entre x2 y x3. ¿Cómo se calcula este valor que indica la proporción de individuos de 6 meses que muere en los siguientes 3 meses? Haciendo el cociente entre D2 sobre L2, es decir, 0,250 dividido 0,625, lo que nos da 0,4. Podemos hacernos la pregunta contraria, ¿cuál es la proporción de individuos que pasa de x2 a x3? Es decir, la probabilidad de transición desde los 6 a los 9 meses de edad. Que vemos en la tabla es el valor de P2, que es 0,6. ¿Cómo lo calculamos? Haciendo el cociente entre N3 sobre N2, como vimos en la fórmula de Px. Esto sería 316 sobre 527. Recuerden que la suma de Qx y Px debe dar siempre 1, porque son probabilidades complementarias. ¿Cómo harían para averiguar cuál es la proporción de los individuos iniciales que alcanza los 9 meses de edad, es decir, que llegan a x3? Para esto podemos multiplicar P0 por P1 por P2, es decir, las distintas probabilidades de pasar a la siguiente etapa. Esto da 0,375. Otra forma de calcular este dato es dividiendo N3 sobre N0, que nos da nuevamente 0,375. Este mismo valor es el que nos indica L3, que es la proporción de la cohorte inicial que llega hasta X3. Recordemos que L3 es N3 sobre N0. Como vemos, hay distintas formas de llegar al mismo resultado. Si en lugar de iniciar los cálculos desde N0 y quisiéramos averiguar, por ejemplo, cuál es la proporción de individuos que sobrevive desde los 6 meses hasta el año, es decir, desde x2 a x4, debemos multiplicar P2 por P3, que da 0,273. ¿Por qué se multiplican estas dos probabilidades? Porque hay que incluir en la ecuación la probabilidad de pasar de x2 a x3, esto es P2, y la probabilidad de pasar luego de x3 a x4, esto es P3. Así se calcula este valor. Otra forma es dividir N4 sobre N2, que nos da también 0,273. Fíjense que este valor no coincide con el valor de L4, que es 0,171. ¿Por qué ocurre esto? Porque Lx se refiere siempre al número inicial de individuos, por lo que L4 nos indica la proporción de plantas que sobrevive, pero desde x igual a 0. Presten atención a esta particularidad de Lx. Veamos ahora qué nos indica dx, d minúscula.
Este estadístico nos indica la proporción de individuos iniciales que mueren en una edad específica. Por ejemplo, en esta tabla D2 es igual a 0,25, lo que nos indica que el 25% de la población original no sobrevivirá de X2 a X3. ¿A cuántos individuos corresponde este valor? Multiplicando D2 por N0 obtenemos un valor de 210,75 individuos que coincide aproximadamente con los 211 individuos indicados como D3, D mayúscula, que son los individuos que efectivamente mueren a los 9 meses de edad, es decir, en X3. ¿Cómo podemos saber cuál es la tasa de mortalidad global en los primeros 9 meses, es decir, desde X0 a X3? Este dato lo obtenemos a partir de Kx, cuyos valores dijimos que pueden sumarse. Entonces sumamos K0 más K1 más K2, lo que nos da 0,426. Pueden comprobar que este valor también se obtiene realizando el logaritmo del cociente de N0 sobre N3, lo que nos da nuevamente 0,426. El valor de Kx está estandarizado, por lo cual es posible hacer comparaciones entre distintas poblaciones con distinta densidad. En las siguientes diapositivas pueden observar diferentes gráficos que pueden realizarse con estos datos. No es necesario que completen todos los cálculos de la tabla a mano. Para eso les dejo una planilla Excel llamada tabla de vida automática, en donde cargan los datos de X y de NX y automáticamente se realizan todos los cálculos en la primera hoja. Si cambian a la solapa gráficos, también aparecerán los gráficos que verán a continuación. Podrán ver que hay dos gráficos de supervivencia similares, uno usando NX y otro LX en función de la edad. Son iguales, pero la diferencia está en que si queremos comparar poblaciones de distinto tamaño inicial, debemos usar el estadístico LX, que estandariza los valores, por lo que ya no importa cuánto vale N0. Fíjense que LX se inicia siempre desde el valor de 1. En las siguientes diapositivas pueden observar diferentes gráficos que pueden realizarse con estos datos. No es necesario que completen todos los cálculos de la tabla a mano. Para eso les dejo una planilla Excel llamada tabla de vida automática, en donde cargan los datos de X y de NX y automáticamente se realizan todos los cálculos en la primera hoja. Si cambian a la solapa gráficos, también aparecerán los gráficos que verán a continuación. Podrán ver que hay dos gráficos de supervivencia similares, uno usando NX y otro LX en función de la edad. Son iguales, pero la diferencia está en que si queremos comparar poblaciones de distinto tamaño inicial, debemos usar el estadístico LX, que estandariza los valores, por lo que ya no importa cuánto vale N0. Fíjense que LX se inicia siempre desde el valor de 1. Veamos ahora la tabla de vida vertical o específica por edades o estática. Como se imaginarán, no siempre es posible monitorear la dinámica de una población a partir de una tabla de vida como la vista anteriormente, sobre todo en especies con un ciclo de vida muy largo, como los grandes mamíferos o los árboles, arbustos, o también en el caso de animales muy móviles o difíciles de rastrear. En este caso se puede recurrir a las tablas de vida verticales, que se construyen a partir del registro de la estructura de edades de una población en un determinado momento, es decir, en un segmento de tiempo corto. Volvamos a esta figura para entender cuál es la diferencia con la tabla de vida dinámica. Acá observamos que los valores que vamos a utilizar para estimar los estadísticos vitales surgen de datos tomados de una población en un momento específico. En esta figura serían los datos de los individuos que se encuentran en el momento T1. Es decir, yo voy a muestrear una población en este momento y registro cuántos individuos hay de cada categoría de edad, y a partir de estos valores voy a estimar todos los estadísticos. Obviamente no es tan preciso como en el caso anterior, pero sirve como una aproximación. Fíjense que al considerarse un momento fijo en el ciclo de vida, tenemos como si fuera una fotografía del estado actual de la población. Por esto se denomina estática. En la figura ven por qué es vertical. Y además es específica por edades porque ya no se sigue una cohorte, sino que simplemente se registra en un momento fijo cuántos individuos hay de cada edad. En estas tablas se emplean las mismas columnas y las mismas fórmulas que en la tabla de vida dinámica. Al no saber cuántos individuos nacieron realmente en el momento N0, los valores de LX se calculan tomando la cantidad de individuos en la menor clase de edad como L0 igual a 1. Un supuesto que debe cumplirse para emplear este tipo de tabla es que la población que se estudia debe ser estacionaria,
Es decir, debe tener una distribución estable por edades y no debe haber variado su densidad antes del momento en que se censa o muestrea la población. Aunque una tabla de vida estática asume que la población es estable, esto no siempre es cierto. El ejemplo más conocido de un estudio de este tipo es el realizado por Lowe, quien estudió la demografía del ciervo rojo, Cervus elaphus, en una isla de Escocia. Esta especie de ciervo es originaria de América del Norte y de Gran Bretaña, y es la misma especie que fue introducida en La Pampa por Pedro Luro a principios del siglo XX para su coto de caza personal. Actualmente la especie se encuentra además en zonas cordilleranas de nuestro país. Este estudio se hizo en la isla de Ram, en donde el ciervo es nativo. Como el sitio de estudio era una reserva natural y el propósito era conservar al ciervo rojo, la caza se realizaba bajo un estricto control. Entonces lo que hizo Lowe fue registrar la edad de todos los animales que fueron cazados o hallaban muertos cada año desde 1957 en adelante. Obviamente para el estudio hubiera sido más fácil disparar a un gran número de animales directamente en 1957, pero eso se contradecía con el objetivo conservacionista del estudio. La determinación de la edad de cada animal muerto se hacía a través del estudio dentario de los animales. Así, si se encontraba un ciervo en 1961 cuya edad se calculaba en 6 años, se asumía que en 1957 ese ciervo tenía 2 años. De esta manera, Lowe reconstruyó la estructura de edades de la población de 1957, que fue su segmento de tiempo estudiado. Un problema que tiene este estudio es que al contabilizar solo los animales muertos naturalmente y los que eran cazados, es posible que se encontraran más animales de mayor edad, que son los que pueden morir naturalmente, y los que el hombre elige para cazar por su gran cornamenta, y muy pocos de corta edad. Esto puede generar errores de estimación. Al observar la tabla que él generó, se ve que se registraron más individuos de 7 años que de 6 y más de 15 que de 14. Por lo tanto, hubo muertes negativas. Valores de dx quedarán negativos, lo cual no tiene sentido biológico. Esto demuestra que puede haber fallas al elaborar este tipo de tablas. Sin embargo, estos datos pueden ser útiles si se quiere tener una idea general de la supervivencia específica por edad con anterior a 1957. Mediante técnicas de interpolación se pueden corregir o suavizar estas variaciones y obtener resultados más confiables. Dijimos que la población debía ser estable, es decir, que hay que asumir que el número de nacimientos y la tasa de supervivencia por edad fueron las mismas año a año, es decir, que son las mismas que hubiéramos obtenido siguiendo una cohorte. Sin embargo, esto no se cumple. Se ve que la cohorte, entre comillas, aumenta su tamaño en los años 6 a 7 y 14 a 15. Por eso hay muertes negativas. Para corregirlo, Lowe suaviza las variaciones en el tamaño poblacional entre las edades 2 a 8 y 10 a 16, para crear una declinación estable en la población. En el gráfico de supervivencia se observa una reducción continua en la supervivencia hasta los 8 años, seguida de 2 años de una gran mortalidad y luego nuevamente una reducción más suave. Los datos de Lowe, de todas formas, resultaron útiles para evaluar la tendencia en las variaciones poblacionales por edad antes de 1957, que fue cuando se habilitó la caza del ciervo, y compararlas con las observadas luego de este año a fin de promover su conservación en la isla. Como les dije, el ciervo rojo o colorado es una especie introducida en nuestro país, por lo que la evaluación de su impacto sobre los ecosistemas naturales es materia de estudio por parte de los ecólogos. En este trabajo vemos los distintos aspectos que se evaluaron sobre los variados efectos que puede tener el ciervo sobre su ambiente y sobre otras especies, estudio que además contempla la posibilidad de realizar un control poblacional para mantener sus densidades dentro de límites tolerables. En esta diapositiva se ven todos los factores ambientales que influyen sobre la densidad poblacional del ciervo, clasificados en denso dependientes y denso independientes, que ya vimos qué significa, y bajo qué valores de tasas de mortalidad natural y de reproducción la población se mantiene estable o se incrementa. Aunque este estudio tiene como objetivo la regulación del ciervo en ecosistemas naturales, en agrosistemas pampeanos muchas veces se aprovecha este recurso para la implementación de cotos de caza, dentro del mismo campo donde se realizan otras actividades agropecuarias, obviamente siempre y cuando exista la superficie y el hábitat para que el ciervo se reproduzca. A partir de un análisis poblacional es posible determinar cuántos animales y de qué edad es posible cazar sin que la supervivencia de la población se vea comprometida y se ponga en riesgo el recurso. Resumiendo entonces, la utilidad de las tablas de vida radica en que permiten hacer un seguimiento de las tasas específicas de natalidad y mortalidad, detectar patrones que permitan comprender mejor los factores que están afectando la dinámica poblacional de una especie y, en caso de ser necesario, implementar acciones de manejo que conduzcan a su control.